Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta primera sesión de clases de la semana número 4. Esto, antes de que se me olvide. Bien, ¿alguna incidencia con respecto al curso, las evaluaciones? Este paralelo A. Ya ha finalizado el tiempo para la resolución del examen del test que tenemos acá. ¿Ok? También ha finalizado el tiempo para entregar el trabajo autónomo y me parece que estamos todavía con tiempo para entregar este aprendizaje práctico experimental. Para esta semana tenemos la resolución de este examen, ¿ok? De un test. Ya me voy a dar la tarea para ir revisando las evaluaciones pertinentes, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, algo que deseen hacer un comentario? Tener en cuenta que para la semana que viene estaríamos viéndonos en forma presencial en la extensión San Miguel. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver la unidad número 2, que comprende relaciones periódicas y enlace químico, y especialmente esta semana hablaremos del segundo componente, que es el enlace químico. Vamos a hablar los contenidos que tenemos, lo que es formación del enlace, tipos de enlace, resumen y conclusiones. Todo esto veremos esta semana. Aquí vemos los tipos de enlace. Hasta ahora tenemos enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Un ejemplo de enlace covalente sería el ácido iodídrico. De enlace covalente, el yoduro de hidrógeno, perdón, porque este está en forma gaseosa, ¿vale? Este está en forma gaseosa, yoduro de hidrógeno. Del enlace iónico, un ejemplo que tenemos, el cloruro de sodio, y para el enlace metálico estaríamos viendo el cobre. ¿Ok? Bien. El objetivo de esta unidad, de lo que haremos esta semana, es comprender los diferentes tipos de enlaces químicos presentes en las sustancias, incluyendo enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Aquí vamos a explicar cómo se forman estos enlaces y cómo afectan las propiedades de las sustancias resultantes. También vamos a interpretar las sustancias y el comportamiento de las moléculas presentes en algunas muestras de evidencia criminalística. Los conceptos previos que requerimos acá son los conceptos de Bachillerato General Unificado de Química. Acá traemos algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿por qué la mina de un lápiz, que se compone de grafito y arcilla? En este caso, sabemos que se forma la mina de un lápiz principalmente de grafito y arcilla. Entonces, el grafito es una sustancia simple formada por átomos de carbono. Existen otras sustancias simples formadas también por átomos de carbono llamadas diamante. Entonces,
¿Cuál es la causa de que ambas sustancias tengan propiedades tan distintas y sin embargo estén formadas por el mismo átomo? Entonces, acá podemos ver algunas, una respuesta. ¿Ok? Veamos acá. Aquí, ¿ok? Aquí vemos principalmente un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo de cómo es la estructura del compuesto llamado grafito y cómo es la estructura de este, que es el diamante que tenemos acá a la izquierda, a la derecha. Si miramos con detenimiento, podemos apreciar algunas diferencias. Si bien es cierto que físicamente podemos verlo, una gran diferencia, como es el carbono diamante, vean la forma que tiene, y el grafito, que está aquí a la izquierda. Si aquí vemos una representación esquemática de cómo sería la distribución espacial de los átomos de grafito, los átomos de carbono en el grafito, perdón, podemos ver que tienen una forma hexagonal y estos hexágonos se van apilando y van formando pequeñas láminas. A diferencia del diamante, que tiene esta forma muy diferente, ¿ok? Y esto hace a su vez que la estructura del diamante sea totalmente diferente a la del grafito. Entonces, a pesar de que provienen de un mismo elemento, ¿ok? Ese simple arreglo espacial que vemos para el diamante y para el grafito hace esta gran diferencia, ¿ok? También otro cuestionamiento que podríamos hacernos es por qué los átomos se unen en unas proporciones determinadas y no en otras. Por ejemplo, ¿por qué el cloruro de sodio se forma con un átomo de sodio y uno de cloro y no con dos átomos de sodio y uno de cloro? ¿Alguien puede dar una respuesta a ese hecho? La semana pasada, cuando hablamos de las relaciones periódicas, decíamos que prácticamente todas estas diferencias en estas propiedades las podíamos atribuir o las podíamos explicar ¿a partir de qué? De la configuración electrónica, ¿ok? Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, por qué se requiere un átomo de sodio y un átomo de cloro para formar un compuesto que llamamos cloruro de sodio. Entonces, principalmente aquí lo que ocurre es que la diferencia en la electronegatividad del cloro tan marcada frente a a la electronegatividad del sodio hace que esa diferencia, el cloro atrae la nube electrónica del sodio, queda el sodio con carga totalmente positiva, el cloro que absorbe un electrón del sodio queda con carga neta negativa. Si vemos aquí al cloro le falta un electrón para alcanzar la configuración electrónica del neón, mientras que en el caso del sodio, si llega a perder el electrón que tiene en el orbital 3s, fácilmente alcanza la configuración electrónica del neón, que es 2s2, 2p6. Entonces, este hecho es lo que hace que se necesite solamente un átomo de sodio y uno de cloro, y no dos de sodio y uno de cloro, o viceversa, dos de cloro y uno de sodio.
También podemos preguntarnos por qué la molécula de CO2 es lineal y la de agua es angular. Otras preguntas que podemos hacernos es, ¿qué es lo que determina las propiedades de una sustancia? O sea, ¿qué es lo que determina la solubilidad, la conductividad eléctrica, el estado de agregación o la temperatura a temperatura ambiente? ¿Qué es lo que determina su punto de ebullición, su punto de fusión? ¿Ok? Otro cuestionamiento que podemos hacernos es por qué el sílice, el SiO2, es una de las sustancias más duras que existen y por qué el CO2 es gas. ¿Ok? Entonces simplemente vean aquí la diferencia. Simplemente por qué cambiar el silicio por un átomo de carbono ya hace que tengamos, que pasemos de una sustancia que es de las extremadamente duras, pasemos a un compuesto que es gaseoso. Todas esas preguntas iremos respondiendo a medida que estemos avanzando en, en esta clase, ¿ok? Entonces, el estudio de estas propiedades en las sustancias permite establecer tres grandes grupos para clasificar la enorme diversidad de sustancias. Acá tenemos, por ejemplo, estas sustancias con un alto punto de ebullición y un alto, ¿por qué? Una sustancia, estas con alto punto de fusión y de ebullición, son compuestos iónicos, otros que tienen bajo punto de ebullición y bajo punto de fusión, compuestos covalentes, y porque estos compuestos metálicos tienen un alto punto de fusión y un alto punto de ebullición. Porque algunos tienen solubilidad en agua, porque otros tienen conductividad eléctrica muy baja cuando están sólidos y porque alta cuando está en líquido, y así podremos ir dando respuesta a todos estos cuestionamientos. Entonces, las propiedades características de las sustancias están relacionadas con la forma en que éstas están unidas. ¿Ok? También está relacionada con la fuerza de enlace entre ellas, es decir, básicamente con el tipo de enlace que existe entre las partículas que conforman esa sustancia. ¿Ok? Aquí vemos una tabla resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, tenemos los elementos, se ordenan en el sistema periódico que consta de grupos y de periodos. Estos a su vez están contenidos en metales, no metales, semimetales y gases nobles. Adicionalmente, estos metales están formados por estos elementos están formados por átomos que a su vez están unidos por medio de un enlace metálico, un enlace iónico, que es lo que forman los cristales iónicos. También pueden estar unidos por enlace covalente, a su vez forman moléculas que tienen cristales moleculares o cristales covalentes o cristales atómicos. A su vez también estos átomos pueden estar unidos por medio de un enlace metálico, ¿ok? Que es lo que permite que se formen los cristales de los metales iónicos, de los metales. ¿Ok? Entonces, una primera aproximación para interpretar el enlace se realizó a principios del siglo XX por el científico Lewis. ¿Ok? Lewis observó la poca reactividad de los gases nobles y ellos ya se conocían en aquel tiempo que en su estructura de 8 electrones, que tenían estructura de 8 electrones en su último nivel, en su última capa. Entonces, él sugirió que estos átomos, cuando se enlazan, tendían a adquirir una distribución de electrones de valencia igual a la del gas noble más próximo. Y fue lo que sugirió la regla del octeto. Entonces, la clasificación de estos elementos, de acuerdo a la regla del octeto, propuso que podían convertirse en metales aquellos que tenían baja electronegatividad, baja energía de ionización
tendían a liberar electrones. ¿Ok? Mientras que aquellos no metálicos con alta electronegatividad tendían a aceptar estos electrones. Según el tipo de átomos que se unen, entonces, si es un metal con un no metal, uno cede y el otro recibe estos electrones, el metal se transforma en un catión, el no metal en un anión, y esto hace que se establezca un enlace iónico. Por su parte, cuando tenemos un átomo que es no metálico unido con otro que es no metálico, en este caso comparten electrones a través de un enlace covalente. Y otro caso posible es un metal con un metal, donde ambos ceden electrones, en este caso todos son cationes, y estos electrones se llaman electrones comunitarios o electrones libres, que permite que se forme el enlace metálico. Hasta ahora se conocen tres tipos de enlaces, ¿ok? Que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico es aquello en donde el compuesto se forma cuando reacciona un metal con un no metal. Un ejemplo de este, ¿cuál podría ser? Puede ser el calcio con el yodo. Ok, calcio con yodo. Estamos hablando de un metal con un no metal. Vámonos a la tabla periódica para ver, para verificar este. ¿Ok? El calcio está ubicado acá en el nivel 4, segunda columna, y el yodo acá. Perfectamente. Perfectamente este ejemplo cae dentro del concepto que estamos hablando. ¿Sí? Muy bien. Y tendríamos el yoduro de calcio. El yoduro de calcio, ¿cómo estaría formado? ¿Cuántos calcios tendría que poner y cuántos yodo? ¿Cuántos electrones puede ceder el calcio? ¿Cuántos electrones puede aceptar el yodo? A ver, nos vamos a la tabla periódica nuevamente. El calcio. ¿Cuántos electrones tiene el calcio en su última capa? 20. En la última capa. Tiene en total 20, correcto. Pero en la última capa, ¿cuántos electrones tiene? 40. En la última. Si solo tiene 20, en 4. la... eh, Dos. clink, 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 clink. Exactamente, la configuración electrónica del calcio vemos que es la misma del argón. Ok, vamos a poner aquí. La configuración electrónica para el calcio va a ser igual a la misma configuración electrónica de el argón más estos 4s2. Ok, entonces solo para acá. Tiene la misma configuración, perdón. Tiene la misma configuración electrónica del argón. Pone un corchete más dos electrones en su última capa, en el orbital 4s. Quedaría la configuración electrónica del argón más 4s2. La del yodo, ¿cuál sería la configuración electrónica para el yodo?
¿Cuál es el gas noble que está antes del yodo? Aquí está el yodo. ¿Cuál es el gas noble que está antes del yodo? El criptón. Clink, 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 clink. Muy bien. Entonces sería la configuración electrónica del criptón más que ¿en qué nivel energético está? ¿En qué fila está el yodo? En el 5. Entonces sería 5s2, 5p. ¿Cuánto tiene en el orbital S y cuántos electrones tiene en el orbital P? Se cuentan los pasitos. A ver, para llegar al yodo tengo que pasar por aquí. No voy a ver los orbitales D porque estos están internos. ¿Ok? Entonces sería, ¿cuántos pasitos tengo que dar en la columna del orbital S? 5. En el orbital S. ¿Cuántos pasitos? Mire, un pasito, dos pasitos. ¿Cuántos pasitos tengo que dar? 2. Entonces, entonces este va a tener dos electrones en el orbital S. ¿Y cuántos pasitos tengo que dar en el P? 5. 5. Aquí viene la clave. ¿Cuántos electrones le faltan al yodo para completar sus orbitales? El orbital S ya está lleno. ¿Cuánto le falta para completar el orbital P? ¿Cuántos casillas se acuerdan que dibujamos para el orbital P? ¿Cuánto es el valor de L para el orbital P? ¿Cuál es el valor de L para el orbital S? 2. L igual 0. Empecemos por el principio. L igual 0. ¿Cuánto vale? Eso sería para el orbital, ¿cuál? ¿El S, el P, el D o el F? Sí. El S, Bien. Valor de L igual 1. orbital P, Clink, 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 clink. L igual 2. orbital D, Tun, 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 tun. Para L igual a 3. el orbital F, Entonces esto no se nos va a olvidar, ¿ok? Entonces, para el orbital P, ¿cuánto vale L? 1. 1, Ok, ¿y cuánto son los posibles valores? ¿Ok? Entonces, ML, ¿cuántos valores va a tener para el orbital? Va a empezar por el 0. Ok, acuérdense, cuando L vale 0, tenemos el orbital S. ¿Cuáles son los posibles valores de ML? Va desde menos L hasta L, pasando por 0. Entonces, ¿cuánto vale ML? ¿Cuántos posibles valores de ML tiene para el orbital S? 0. Ok, ML vale 1, 0. ML vale 0, tenemos un solo valor. Ya, muy bien.
Entonces, me voy ahora para P. Cuando tengo L igual 1, tengo el orbital P. ¿Y cuántos valores de ML tengo? 3, 3, que son -1, 0 y 0. 1 positivo. Ya, listo, perfecto. Ahora, seguimos haciendo, vamos a hacerlo para todo, ¿ok? Entonces, cuando aquí tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un L igual 2, entonces tendríamos -2, -1, 0, 1 y +2. Ya, aquí tendríamos entonces -3, -2, -1, 0, 1 y +3. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tendría esto? Bueno, decíamos que cuando teníamos el orbital S, teníamos una sola casillita, ¿cierto? Entonces, al tener una sola casilla, en cada casilla decíamos que podíamos albergar ¿cuántos electrones? 2. 2. Y por eso en el orbital S, que tiene una sola casilla, tenemos 2 electrones. Por eso tenemos 2 columnas acá. El orbital P, ¿cuántas casillitas vamos a hacer? 3, 3 casillitas. ¿Cuántos electrones podemos ubicar en esas 3 casillitas? 6, 6. Por eso en el orbital P tenemos 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que terminamos con los gases nobles. Entonces, ¿cuántas casillitas voy a hacer yo para el orbital P? 5, El orbital P. 3, 3. Por eso hacemos 3 casillitas. ¿Cuántos electrones vamos a meter aquí en esta casillita? Ya dijimos 6. ¿Cuántos tenemos en el orbital P? Para el yodo, 5. Entonces, No, 5. por eso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos electrones lo máximo que puede aceptar el yodo? ¿Cuántos electrones podemos incluir en el orbital P de papá? Máximo. 6. 6. ¿Cuántos tiene el yodo? 5. ¿Cuánto es lo máximo que puede aceptar el yodo? Electrones. 1, 1. Ya, guardemos este número. No se les olvide, les voy a preguntar ahorita, ¿cuántos electrones máximo puede aceptar el yodo? ¿Cuánto es? 1. Ajá, grábenselo ahí que ahora les voy a preguntar dentro de 3 minutos, ¿ok? Vale, ahora nos vamos para el calcio. ¿Qué configuración el calcio está aquí en las columnas del orbital S, ¿cierto? ¿Cuántos dijimos que tenía electrones en el orbital S? 2, 2. ¿Cuántas casillitas vamos a dibujar para el calcio? 1. Una. ¿Por qué? Porque está en el orbital S, ¿cierto? El orbital S tiene valores de... Aquí, el calcio está en el orbital S. Entonces tiene un solo valor de ml, por lo tanto hacemos un solo cuadrito. ¿Cuál es la máximo cantidad de electrones que puede aceptar el orbital S? 2, 2. Muy bien. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el calcio? En el orbital S, 20, en el orbital S, 4. en el orbital S. 2. 2. Dibujamos 1 y 2. Mi pregunta es, lo que observó Lewis,
que cuando se formaba el enlace, los elementos tendían a tener una configuración electrónica similar a un gas noble, al que tenga más cerca. ¿Cuál gas noble tiene más cerca al calcio? Esta es la columna de los gases nobles. Se pueden ayudar en esta configuración que les puse aquí. El calcio tiene la configuración electrónica del argón y 4s2. Entonces, ¿cuál es el gas noble que tiene más cercano el calcio? El argón. El argón. El calcio desea parecerse al argón, tener una configuración electrónica a la del argón para poder alcanzar su estabilidad. Y el yodo, ¿a, a cuál gas noble tiene más cercano? Al criptón. Al xenón. Sería. Al xenón, porque él para llegar al xenón da un pasito y ya está. Para llegar al criptón, madre mía, tiene que venir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Me explico? Entonces él tiene más cerca a él. Al xenón. Al xenón. Vale. Voy a hacerle las preguntas que le iba a hacer hace poquito. ¿Cuántos pasitos tiene que dar el yodo para llegar al xenón? 1. 1. 1. Por eso Uno. él solamente puede aceptar un solo electrón, ¿ves? ¿Ves cómo todas las piezas van encajando? ¿Cuántos pasitos tiene que dar el calcio para llegar al argón? Tiene que echar hacia atrás, quiere decir que tiene que perder. ¿Cuántos electrones tiene que perder? 2. 2. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Voy a borrar para acá todo esto. Voy a irme a mi diapositiva. Y voy a borrar todo esto. Ya saben, el calcio va a perder 2 electrones. Y el yodo solo puede aceptar 1. ¿Sí? Ahora, en este ejemplo que estamos haciendo, el compuesto iónico que se forma al reaccionar un metal con un no metal, usted me dijo calcio y me dijo yodo. Perfecto. Mire que esto lo vamos a seguir viendo de forma presencial, ¿ok? Pilas con esto. Entonces, tengo el calcio y el yodo. Madre mía, pero esto voy a hacerlo aquí así. Tengo el calcio y tengo el yodo. ¿Cuántos calcios y cuántos yodos que tienen que interactuar para formar el yoduro de calcio? 2 calcios y un yodo. 2 calcios y un yodo. Vale, vamos a poner aquí 2 calcios y un yodo. Poner aquí. 2 y un 1. Bueno, cuando tengo 1 no se coloca, ¿ok? Vamos a ver si es verdad. ¿Alguien da más? ¿Alguien tiene otra idea? Si yo tuviera 2 calcios, ¿cuántos electrones pierde cada calcio? 2. Y como tengo 2 Uno. calcios, se van a liberar, se van a perder, ¿sí? Liberar. Dos electrones, pero como tengo 2 calcios, ¿cuántos electrones van a liberar? 4. Entonces, por parte del calcio voy a liberar 4 electrones, ¿ok? Por parte. Por parte del calcio se van a liberar 4 electrones. Ahora, el yodo. ¿Cuántos electrones puede aceptar el yodo? 1. ¿Cuántos yodos tengo? 1.
¿cuánto máximo puede aceptar? 1. 1. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos 3 electrones que van a estar dando vuelta por ahí? Acuérdense que cuando ocurre la reacción, tiene que haber una neutralidad de carga, porque aquí no me están diciendo carga de esto. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver, ya sabemos que esta forma no está correcta. ¿Qué sería lo correcto entonces? Sea y 2. Vamos a ver esto entonces. Vamos a ver qué pasaría con esto. Ajá, voy a agarrar esto. Y voy a ver cómo va a pasar ahora con esto, ¿ok? ¿Qué va a suceder con esto? Voy a poner aquí, no aquí. Y voy a cambiar de color. Vale, vengo para acá. Para esta fórmula, ¿cuántos calcios tengo? Por parte del calcio, ¿cuántos electrones pierde el calcio? 2. ¿Cuántos calcios tenemos? 1. Por parte del calcio se van a liberar 2. 2 electrones. Venga, ahora vengo. Por parte del yodo, máximo puede aceptar ¿cuántos electrones? 1. ¿Cuántos yodos tenemos? 2. ¿Cuántos electrones vamos a aceptar aquí? 1. ¿Ves? Ahora, ¿cuál de estas dos entonces sería correcta? ¿Esta está correcta? ¿Esta fórmula está correcta o esta? La de que acabamos de hacer, está correcta. Entonces, la semana que viene vamos a estar hablando de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces aquí tenemos que estar pendientes porque vean que todo hemos ido encadenando ¿con qué? Con la configuración electrónica. Con la configuración electrónica se construyó la tabla periódica. Con la configuración electrónica explicamos las propiedades periódicas. Con la configuración electrónica estamos explicando el enlace químico. Con la configuración electrónica vamos a explicar la formación de los compuestos inorgánicos y este es un compuesto inorgánico. Yo la clase de ayer al otro grupo expliqué con el cloruro de sodio, pero con el cloruro de sodio estaba facilito porque tenemos NaCl, el sodio máximo libera un electrón y el cloro máximo puede aceptar uno, entonces la estequiometría es 1 a 1, tenemos cloruro de sodio así. Pero este ejemplo que me dieron ustedes, mucho más divertido, mucho más interesante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con esto nosotros podemos darnos cuenta cuál sería la estructura correcta. CA2I o CAI2. Y ya vimos que lo correcto es CAI2. ¿Ok? Yo a veces le explico a mis estudiantes de BGU, que a veces me toca explicarle a alguno de ellos, digo, imagínense que el cloro sería como un autobús. Este autobús está prácticamente lleno. Este carro, pues un carro, solo tiene para un pasajero. Y con el calcio tenemos 2 pasajeros. Necesitaríamos 2 yodos. Porque en uno alcanzaríamos a subir a este electrón y necesitamos otro yodo que tiene otro puesto libre para subir este otro electrón. Entonces aquí tengo calcio. Aquí está calcio en el medio con 2 yodos. ¿Sí?
¿Se entienden en estos garabatos que dice aquí? Estos jeroglíficos. ¿Sí? A los chicos se fueron. Me dejaron solo aquí. A los chicos. Y dicen, Estamos aquí listos. Ok. Entonces, sí me están escuchando. ¿Ok? Con este ejemplo tan divertido que ustedes me han dado, entonces hemos explicado un poquito de lo que vamos a ver la semana próxima. ¿Ok? Entonces, en un enlace iónico, el compuesto se forma cuando reacciona un metal con un no metal. ¿Qué más dice aquí? Los átomos del metal pierden electrones, se forma un catión y los acepta el no metal, se forma un anión. Los iones de distintas cargas se atraen eléctricamente, se ordenan y forman una red iónica. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas, están formados por... Los compuestos iónicos están formados por... iones. por átomos. Epa. Los compuestos iónicos están formados por iones. Los compuestos moleculares están formados por Moléculas. moléculas. Muy bien. Dice, ojo, que no están formados por moléculas. Los compuestos iónicos están formados por iones. ¿Vale? Para que no los agarren en curvas ahí. Bien. Entonces, repasamos esta diapositiva. ¿Alguien quiere leerla ahí como para afianzar esta diapositiva tan emocionante? Yo, Resumen para un enlace iónico. Muy bien, venga. el enlace iónico. El compuesto iónico se forma al reaccionar un metal con un no metal. Los átomos del metal pierden electrones, se forma un catión y los acepta en el no metal, se forma un anión. Los iones de distinta carga se atraen eléctricamente, se ordenan y forman una red iónica. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas. Ya, entonces, ¿qué hace que se forme un enlace iónico? ¿Qué tipo de atracción? Cuando reacciona un metal con un no metal. Exacto, pero ¿qué hace que se mantenga unido la red iónica? Miren, y tengo aquí una red iónica, dijimos que se formaba por un metal que terminaba teniendo carga positiva. Por la distinta carga que tienen. Exactamente. Y por un no metal que terminaba teniendo carga negativa. Entonces, cuando tenemos un enlace iónico, la fuerza de cohesión, así se llama, la fuerza de cohesión, que es la fuerza que mantiene unidos esos dos átomos, es debida a... Su diferente carga. Se llama exactamente, se llama por atracción electrostática. Aquí se atraen eléctricamente. Por atracción electrostática se forma el enlace iónico. ¿Ok? Sí, ya tenemos varias conclusiones de esta diapositiva. El enlace iónico se forma con un metal y un metal. Los átomos, en este caso el metal pierde electrón, se queda con carga positiva. Esos electrones que pierde los acepta el anión, queda con carga negativa. Esa distinta carga hace que se ordenen y se formen una red iónica. Los compuestos iónicos están formados por iones, no por moléculas. Y esa fuerza de cohesión que mantiene unido a estos dos iones es por atracción electrostática. Vale, ya sacamos bastantes conclusiones de aquí. Seguimos. Bueno, aquí el ejemplo, que por eso decía, el ejemplo que yo ponía ayer era justamente este.
No es molécula, ojo. No es molécula. Esto sería un compuesto. Un compuesto iónico de cloruro de sodio. ¿Ok? En este caso, el sodio, que tiene un solo electroncito, lo podemos ver aquí. El sodio tiene un solo orbital, un solo electrón en el orbital 3s, y el cloro tiene dos electrones en el orbital 3s y 5 electrones en el orbital 3p. Esto hace que el cloro solo puede aceptar un electrón, el sodio solo puede perder un electrón y se simplifica aquí la cuenta. ¿Ok? Entonces, el sodio cuando pierde este electrón se queda con una carga positiva y el cloro que acepta el electrón ahora se queda con una carga negativa y eso hace que se tengan unidos como un imán. Usted ha visto los imanes cuando los ponen en determinada posición, clic, se pegan, ¿cierto? Sí. Lo mismo ocurre aquí con el sodio y el cloro. Están pegados así por esa atracción electrostática que hay entre estos dos iones. ¿Ok? En este diagrama de Lewis solo figuran o solo se representan qué cosas se representan. Electrones del último nivel. Que también son llamados electrones de... De Valencia. Exactamente. Por eso el calcio que tiene 20 electrones, nosotros solo consideramos 2 electrones que son los que estaban en su última capa. Entonces, esos detallitos se dio cuenta Lewis y comenzó a decir, oye, aquí está pasando algo. Porque cuando reacciona el sodio con el cloro, solamente se forma un átomo, solamente interviene un átomo de sodio y un átomo de cloro? ¿Por qué en ese caso que explicamos ahorita del calcio y del yodo, ahora son 2 yodos y no un solo yodo, como necesitábamos un solo en el caso anterior? Entonces él se dio cuenta y decía, no, ya va, lo que pasa es que cuando ocurre un enlace, los átomos que en él intervienen, en su mayor veces de los casos, en la mayor veces de los casos, alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Ok? Entonces, por eso decía, bueno, entonces aquí solamente están trabajando los electrones en la capa de valencia. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo. El cloro, con sus electrones alrededor. El litio, que ahora tiene 3 electrones, pero uno solo está en su última capa. Entonces, este electrón inmediatamente ¡wic! Lo pasa el cloro con su diferencia de electronegatividad, ¡wic! Lo pasa para acá. ¿Ok? El cloro queda con carga negativa, el litio con carga positiva. ¿Ves? Pasa el electrón para allá, queda el litio con carga positiva, el cloro con carga negativa. Entonces tenemos el ion litio y el ion cloruro, un catión, un anión. Por atracción electrostática, ¡wic! Se pegan estos y forman redes iónicas. Redes iónicas cristalinas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en función del radio iónico, ¿ok? Se formará una red cristalina diferente en cada caso. Aquí vemos el fluoruro de litio representado con bolitas. Las bolitas rojas, ¿a quién representarán? ¿Al litio o al flúor? Y las verdes, ¿a quién será? ¿Al litio o al flúor? ¿Qué pasa cuando vamos a poner el caso del flúor?
Inicialmente tiene un radio atómico X ya. Acepta un electrón del litio. ¿Cómo se hará su radio iónico? ¿Más grande o más pequeño? Imagínese que usted tiene una fundita agarradita con, vamos a ponerle, no sé, en esa fundita tiene 5 globos. ¿Sí? La tiene ahí amarradita ya. Ahora introduce otro globito en esa fundita. ¿Cómo será el volumen ahora de esa fundita? ¿Será más pequeño? ¿Será más grande? Más grande. Más grande. Entonces tenemos el radio atómico. Voy a ponerle así, radio. Radio del flúor será entonces menor que el radio del fluoruro. ¿Sí? Ahora voy con el litio. El litio ahora tengo un globito en la funda. Saco ese globito y se lo pongo en la funda del flúor. ¿Cómo queda la funda donde estaba el litio? ¿Va a ser más grande? ¿Va a ser más pequeña? ¿Se va a quedar igual? ¿Qué va a pasar? Más pequeña. Entonces el radio del litio va a ser mayor que el radio del litio más el ion litio. Ahora mi pregunta es, en esta estructura cristalina iónica que vemos acá, en esta bolita, el verde, ¿quién será? ¿El flúor y la roja será el flúor o el litio? En la verde el flúor y en la roja el litio. Exacto, en la verde el ion fluoruro y en la roja sería el ion litio. ¿Eh? Aquí está. Y aquí lo tenía, lo que pasa es que le pregunté a ustedes como para ver si, qué tal estaban. ¿Ok? Bien. Y un poco para repasar también lo que vimos en la clase pasada. Aquí vemos la estructura cristalina del cloruro de sodio. Por ejemplo, vean que es muy similar a la del fluoruro de litio. Muy similar. Sin embargo, cuando hacemos la del cloruro de cesio, vean aquí lo que pasa. Vean aquí lo que pasa. ¿Quién está en el medio? ¿Quién está afuera? Fíjense que el cloruro de cesio, el cesio, vamos a buscar el cesio. Mira dónde está el cesio, en el nivel energético 6, nivel energético 6, y el cloruro en el 3. Entonces, por mucho que incrementa la nube electrónica del cloruro, tiene un radio muy similar a la del cesio, cuando se forma el catión. ¿Ok? Va a haber esta gran diferencia, entonces, ¿a qué se debe? Principalmente a los radios iónicos. ¿Y cómo explicamos los radios iónicos la semana pasada? Con la configuración electrónica. ¿Ok? Ya. Seguimos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tal están de ánimo? Hacemos unos 15 minutitos, una pausa para seguir hablando de las redes cristalinas, las propiedades de los compuestos iónicos.
Bien, hagamos una pausa. Son las 8:56. Nos vemos, digo, son las 7:56. Nos vemos a las 8:11. ¿Ok? Hagamos una Listo, pausa. listo. Bien, 8:11 nos vemos. Bien, continuamos entonces. Aquí estamos, ahora vamos a hablar un poco acerca de las propiedades de estos compuestos iónicos. Estos compuestos iónicos tienen elevados puntos de fusión y de ebullición, son solubles en agua, no conducen electricidad cuando están en estado sólido, pero sí cuando están en estados disueltos o fundidos. De hecho, esto es muy común a través de las reacciones de electrólisis. Son duros, de rayado difícil. No es fácil separar las partículas iónicas una vez que estas están enlazadas y al intentar deformarlas se rompe el cristal, son frágiles. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que por ejemplo, estos iones, estos enlaces iónicos, un ejemplo del sodio con el cloruro, ¿ok? El cloruro con su carga negativa, el sodio con carga positiva, lo mismo aquí. ¿Qué ocurre cuando está en presencia de agua? ¿Ok? El agua que tiene el oxígeno con una alta densidad electrónica, con una carga parcial negativa, atrae a los iones de sodio y a su vez la parte positiva del agua, que está formada por estos átomos de hidrógeno con carga positiva, atraen al cloro con carga negativa, al cloruro. ¿Ok? Entonces esto hace que tenga una solubilidad estos compuestos en agua. El tema de fragilidad de las sustancias iónicas, cuando se golpea, por ejemplo, aquí vemos un martillo golpeando un compuesto iónico, hace esta fuerza que se le agrega, hace que si es superior a la de ruptura, ¿ok? Se rompen estos enlaces. ¿Ok? En resumen, las sustancias metálicas, ¿ok? Están formadas por átomos de un mismo o de diferentes elementos metálicos con una electronegatividad baja. Los átomos de elementos metálicos pierden algunos electrones formándose un catión o resto metálico. Se forma al mismo tiempo una nube o mar de electrones que están deslocalizados, ¿ok? Que no pertenecen a ningún átomo o elemento. Y los cationes se repelen entre sí, son atraídos por este mar de electrones que hay entre ellos. Se forma así entonces una red metálica y las sustancias metálicas tampoco están formadas por moléculas. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se forma entonces un enlace metálico? Estamos hablando del enlace iónico, ahora hablamos del enlace metálico. Para el enlace iónico decíamos que se formaba a través de atracción electrostática y en el caso del enlace metálico, ¿a qué se debe entonces esta atracción, la formación del enlace está debida a qué? Está debida a esta nube de electrones, ¿ok? Se le llama así una nube o un mar de electrones. Esto hace que permanezcan unidos los elementos cuando forman el enlace metálico. Aquí vemos, por ejemplo, el hierro, un átomo de hierro, pierde 3 electrones, se forma el ion de hierro, hierro 3, ion férrico, y este forma la red metálica, ¿ok? Y los electrones que se liberan no se pierden, sino que quedan formando una nube electrónica alrededor de estos iones con carga positiva, y es lo que hace que se forme el enlace metálico. Quedan entonces electrones libres alrededor de estos
iones metálicos, ¿ok? Entonces, este modelo de mar o nube electrónica representa al metal como un conjunto de cationes que ocupan posiciones fijas en la red y los electrones libres, moviéndose con facilidad sin estar confinados a ningún catión específico. Aquí vemos en esta diapositiva un modelo de lo que representaría un enlace metálico, donde los electrones están moviéndose alrededor de la superficie del metal. Bien. Entonces, las propiedades de estas sustancias, como consecuencia de este fenómeno que ocurre, estas sustancias metálicas tienen entonces un elevados puntos de fusión y de ebullición. En este caso son insolubles en agua, conducen electricidad, incluso cuando están en estado sólido, y la conductividad es mayor a medida que están a temperaturas más bajas. Pueden deformarse sin romperse, son tenaces, son dúctiles, son hilables y son maleables, laminables. La maleabilidad de estos sistemas metálicos se debe a que justamente cuando se agrega una fuerza, no se rompe, sino que más bien se compactan. ¿Ok? Estos positivos son los cationes formados del metal, se compactan, se forman láminas, son dúctiles, cuando los estiramos más bien forman un alambre y conducen electricidad cuando están en estado metálico, cuando están en estado sólido, perdón, debido justamente a la nube electrónica que está sobre la superficie de este metal. Cuando se aplica una diferencia potencial, estos conducen electricidad. ¿Ok? El tercer tipo de enlace que nos falta por hablar, el enlace covalente. ¿Ok? ¿Alguien me puede ayudar con esta diapositiva? Yo. Enlace covalente. Los compuestos covalentes se originan por la compartición de electrones entre átomos no metálicos, electrones muy localizados. Bien, ¿qué habíamos dicho en el caso anterior? Teníamos enlaces, los electrones estaban deslocalizados. ¿Ok? Teníamos una nube de electrones que estaban sobre la superficie del metal. En el caso anterior, cuando hablamos del enlace iónico, el más electronegativo atraía hacia él el electrón del menos electronegativo, que era el metal, formaba el anión. En este caso no hay ese fenómeno, en este caso hay una compartición de electrones entre los átomos, ¿ok? Los enlaces covalentes, tenemos varios tipos de enlaces covalentes. Tenemos enlace covalente normal, que está formado por un enlace simple, también se llama enlace sencillo, o también a través de enlaces múltiples, formando dobles o triples enlaces. Esto tiene como consecuencia la polaridad del enlace. Tenemos moléculas que son apolar y otras moléculas que son polares. ¿Ok? El otro tipo de enlace es el enlace covalente o el enlace dativo. ¿Vale? Voy a dejarlo hasta aquí. ¿Ustedes tienen alguna consulta? No, Lisa. Venga, para la clase de mañana vamos a estar explicando cómo es posible que se formen estos enlaces covalentes normales, dobles, triples, por qué en algunos casos es polar, en otros apolares, y este tipo de enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo. Quedamos aquí en la diapositiva 33. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. Para mañana entonces
continuar, ¿vale? ¿Por aquí? Profe, yo tengo una duda en cuanto al deber. Cuenta. ¿En qué parte nos dijo que tenía que ir las preguntas de AP en el informe? En la parte de... No sé si aquí lo tengo descargado. Aquí que diga modelo AP. No tengo descargado aquí. Bien, veamos acá. Semana 3 es el AP. Semana 1, semana 2, semana 3. Aquí está el modelo, ok, está la rúbrica y está el modelo del formato del AP. Este es el modelo del formato para el AP. Aquí tenemos los datos informativos, introducción, objetivo, descripción de la práctica, metodología, va aquí en esta parte de resultados. ¿Ok? Luego hacen unas conclusiones, recomendaciones, su bibliografía y anexo. Anexo por si ustedes quieren poner aquí algunas anotaciones que hayan hecho, algo de las veces que se han reunido, yo qué sé. ¿Ok? Entonces, este es el formato del APE. Y la pregunta que usted me hace sería aquí en el punto número 6, en resultados. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, profe, Sí, dice, gracias. Y en la parte, disculpe, de escenario o ambiente de aprendizaje, ponemos nuestro domicilio. Experimental. Experimental. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Chévere. buenas noches, Lisa, yo también tengo una duda. ¿Sí? En la parte que dice número de horas, ¿qué le ponemos de ahí? 2. Ya, muchas gracias. Chévere. Aquí tengo el agrupamiento que ustedes mismos me dieron. Este es para el lugar. Participantes. Los grupos. Aquí tienen los grupos tal como ustedes me dieron, ¿ok? Entonces, el grupo 2 está conformado por estos estudiantes. Grupo 1, perdón. Grupo 2. El 3. El 4. 5. 6. 7 y 8. No hace falta que todos suban el examen, el trabajo, ¿ok? Solamente una persona que lo suba es suficiente. Lo mismo cuando yo vaya a hacer la evaluación, cuando se haga la evaluación de uno, se le sube a la plataforma para todos los integrantes del grupo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, en la pregunta 2 nos pide dibujar un esquema general de una tabla periódica. ¿Esa Ujú. podría ser en una plataforma digital en línea o tendríamos que dibujar a mano? Utilizar los recursos que tengan disponibles. Y disculpe, es de la tabla, de la tabla periódica y ubicar los elementos.
¿O es un esquema como organizador? O No, aquí dice dibuje un esquema general de una tabla periódica, no se requieren detalles, indique dónde se localizan los metales, los no metales y los metaloides. Entonces esta sería su tabla periódica, que sería algo así. Aquí serían los metales, los alcalinos, los alcalinotérreos. Aquí también tiene un grupo de metales, ¿se acuerdan? Aquí tiene otros metales. ¿Ok? Aquí va a colocar los metaloides que están aquí formando una escalerita. ¿Ok? Y lo va a dibujar así más o menos. Un poco más bonito de lo que yo he hecho aquí a mano. ya, gracias, profe. Ok. No es importante. La idea es que ustedes puedan decir, bueno, en esta tabla periódica aquí se agrupan los metálicos, los elementos metálicos, aquí los no metales y aquí los metaloides. ¿Otra pregunta? Bien, entonces nos vemos la clase de mañana a las 4 de la tarde, Dios mediante, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, bueno, la clase de ayer ya está subida a la plataforma, Buenas digan. noches, Licen. Una Digan. pregunta tengo yo. ¿Sí? En la introducción dice del informe que... ¿Dónde estaba? Bueno, el objetivo de la práctica dice que algo sobre un experimento. No entiendo muy bien cómo hacer eso de la introducción o del objetivo de la práctica. Ya, vamos a ver eso, que acabo de cerrar todo esto. En la introducción, Sí. describir una explicación de los aspectos teóricos, en particular, aquellos son necesarios, ¿ok? Entonces, te voy a decir, bueno, esta práctica tiene que ver con, no me acuerdo qué es esto. Ah, ok, con la tabla periódica y describir esto. Se anotan los conceptos teóricos que sustentan el experimento, las teorías, leyes, métodos, técnicas. Entonces, que usted va a decir, bueno, los aspectos teóricos aquí tienen que ver, no sé, con la configuración electrónica, la masa atómica, qué sé yo. ¿Ok? Sobre la tabla periódica. Exactamente. Todo relacionado con lo que vamos a ver, que es tabla periódica. Aquí está. Eso va Ya. en la introducción, disculpe. Relaciones periódicas de los elementos, sí, señor. Ujú. Ya dicen, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos. A ver que alguien me ha dicho algo por aquí. A ver, la pregunta 3, me dice la pregunta 3, hay alguien que dice la pregunta ¿qué? ¿A qué se refiere con que hay que sugerir una prueba que no destruya la muestra? La pregunta 3. Ok, la pregunta 3 dice, a una persona se le proporciona un sólido oscuro brillante y se le pide que determine si se trata de yodo o de un elemento metálico. Sugiere una prueba que no destruya la muestra que permita responder correctamente. Ok, ¿qué experimento tendría que hacer usted ahí? Por ejemplo, se me ocurre, si usted tiene el yodo en un recipiente cerrado, al calentarlo, ve que el yodo comienza a sublimar, se deposita en la superficie del recipiente, arriba, en la tapa del frasco, y se va depositando los cristales de yodo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se me ocurre ahorita un experimento en donde podamos verificar
si ese es el yodo o el compuesto metálico. Usted lo calienta y en ese caso, si no, al metal no le pasaría mucha cosa con la cantidad de calor que le suministre, a menos que sea tan excesivo esa cantidad de calor suficiente como para que se funda. Y aún así tampoco estaría destruyendo la muestra, simplemente lo estaría fundiendo. ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas, aquí no tengo más preguntas en el chat. Nos vemos entonces la clase de mañana a las 4 de la tarde. Acuérdense que para la próxima semana nos vemos de forma presencial en San Miguel. Ya ustedes tendrían que estar ubicados en la zona, ¿ok? Porque van a tener 3 módulos que son presenciales, el de química, el de física y el de matemática. En estas 4 semanas, incluida el parcial. 3 semanas son de clase y la 4ª semana el parcial. Se socializan las calificaciones y se entrega, y ya ustedes volvemos otra vez de forma en línea. Por favor, alguien que me ayude a verificar cuál es el día en el que no tenemos asistencia. Recuérdense que hubo problemas con la red eléctrica. ¿Ok? Vamos a ver aquí. En este. Alguien que me pueda ayudar aquí, docente. Reporte de fallas. Aquí ve paralelo A, me dice que tengo una falta aquí, que no he registrado la asistencia. Recuérdense que ese día no hubo electricidad y no recuerdo exactamente cuál fue ese día. ¿Ok? Entonces, por favor, si me pueden ayudar verificando las grabaciones. ¿Ok? Para hacer la debida justificación en el vicerrectorado académico y verificar la asistencia. Ok, aquí me pregunta, profe, buenas noches, ¿puede indicar el horario? Bien, vamos a ver aquí el horario. Les confieso que hasta yo mismo me tuve que hacer un horario en Excel para poder responder esa pregunta, que me estaba preguntando. Es diferente. El horario de física, de química y de matemática es diferente. Entonces nosotros, para la semana 5, aquí están viendo. ¿Sí ven? Sí, listo. Entonces, la semana 5, paralelo A, nos vemos el lunes de 4 a 7 de la noche. Después nos veremos el miércoles y el viernes, paralelo A. Yo tengo clase el viernes, el martes y jueves, ¿cuál paralelo B? Para la semana 6, aquí comienzo, nos veríamos entonces el martes y el jueves solamente de 4 a 6. Y paralelo B tendría 3 horas de 4 a 7 el lunes, 3 horas de 4 a 7 el miércoles y 2 horas de 4 a 6. La semana 7 tendríamos 2 horas paralelo a lunes, miércoles y viernes. Luego paralelo A nos vemos el día lunes con el parcial, el examen parcial. ¿Ok? El lunes 3 de junio. Entonces aquí semana 5. Lunes 13 nos vemos de 4 a 7 de la noche. Vean que esto es diferente para cada grupo y para cada semana. Ya esto sería el segundo ciclo. El segundo, sí, para el segundo parcial, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Pero la semana 8 es solo de examen, ¿no es cierto? Sí, la semana 8, la primera vez que nos veamos es el examen y seguidamente la próxima vez ya es socialización de las calificaciones del examen. Ahí subimos la evaluación a las plataformas y todo eso, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. Para las clases presenciales tenemos que llevar hojas o algún cuaderno, la tabla periódica así en manual o alguna cosa. Mínimo actitud y un cuaderno para apuntar, por supuesto, y su esferito respectivo. ¿Ok? Son clases presenciales. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bien, en ese caso nos vemos entonces mañana a 4 de la tarde. Que tengan una excelente noche.